El sol de Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento en la colonia Roma. Teresa Ramírez, una mujer de 28 años con ojos expresivos y cabello negro recogido en una coleta descuidada, miraba fijamente su teléfono. Sus dedos se deslizaban nerviosamente por la pantalla mientras revisaba las notificaciones de su aplicación de citas. Después de 3 años de soledad tras una relación tóxica, había decidido darle una nueva oportunidad al amor. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró para sí misma mientras se preparaba un café de olla, el aroma a canela y piloncillo inundando la pequeña cocina. Su apartamento, aunque modesto, reflejaba su personalidad. Libros de psicología apilados junto a la ventana, plantas de sábila y nopal decorando el balcón y fotografías de su familia en Oaxaca adornando las paredes. Teresa trabajaba como psicóloga en una escuela secundaria pública en Iztapalapa, una de las zonas más complicadas de la ciudad. Su vocación siempre había sido ayudar a los adolescentes a navegar por los turbulentos años de la pubertad, especialmente aquellos de familias con recursos limitados. Esta dedicación a su trabajo había sido su refugio después de que Rodrigo, su exnovio, la dejara con cicatrices emocionales profundas tras años de manipulación psicológica. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Francisco Herrera, un hombre de 32 años que había mostrado interés en su perfil, le había enviado un mensaje sugiriendo encontrarse en el Parque México esa tarde. Teresa respiró profundo. Su amiga Claudia le había insistido en que era tiempo de avanzar. «Solo es un café, nada más», se dijo a sí misma, mientras respondía afirmativamente. Esa tarde, el parque bullía de vida típica de un domingo en la Ciudad de México. Familias paseando, vendedores de elotes y chicharrones, parejas abrazadas en las bancas y el ocasional músico callejero tocando una melancólica canción de José José. Teresa llegó puntual, vistiendo unos jeans sencillos y una blusa bordada que su madre le había regalado. Francisco la esperaba cerca de la fuente central, alto, con barba bien recortada y ojos color miel que parecían sonreír antes que sus labios, sostenía 2 vasos de café. «Teresa, espero que te guste el café de grano. Lo compré en ese puesto de ahí. Dicen que el café es de Chiapas», dijo entregándole uno de los vasos. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Teresa. Francisco era arquitecto, especializado en restauración de edificios históricos. Su pasión por preservar el patrimonio cultural mexicano resultó ser contagiosa mientras le explicaba su último proyecto en el centro histórico. «Mi abuelo era albañil en Puebla», comentó Francisco mientras caminaban alrededor del parque. «Él me enseñó que cada edificio cuenta una historia y que renovarlos es como darles una segunda oportunidad para seguir contándola». Teresa no pudo evitar notar el paralelismo con su propia vida. Quizás ella también merecía una segunda oportunidad para contar su historia. Al caer la tarde, intercambiaron números y acordaron verse nuevamente. Mientras Teresa regresaba a casa en el metro, una sonrisa persistente se dibujaba en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esa chispa de esperanza que creía perdida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros, visitas a museos, comidas en fondas tradicionales, caminatas por Coyoacán y largas conversaciones sobre sus sueños y miedos. Francisco escuchaba atentamente cuando Teresa le contaba sobre sus estudiantes y ella admiraba la forma en que él hablaba de su familia. Un mes después de su primer encuentro, durante una cena en un pequeño restaurante de Condesa, Francisco tomó la mano de Teresa por encima de la mesa. «Quiero que conozcas a mi familia», dijo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Mi madre prepara los mejores chiles en nogada de la ciudad y la próxima semana es el cumpleaños de mi papá». Teresa sintió un nudo en el estómago. Conocer a la familia era un paso importante, uno que no había dado en mucho tiempo. Sin embargo, la mirada sincera de Francisco la reconfortó. «Me encantaría», respondió entrelazando sus dedos con los de él, sin imaginar cómo esa decisión cambiaría el rumbo de su vida. El hogar de los Herrera se encontraba en una casa tradicional en la colonia Narvarte, con un pequeño jardín frontal donde crecían dalias y nopales. El aroma a comida casera impregnaba el aire mientras Teresa, con un ramo de flores en una mano y la otra firmemente sostenida por Francisco,
cruzaba el umbral de la puerta. «Llegó mi hijo con su novia», anunció don Javier Herrera, un hombre de complexión robusta y sonrisa afable, que inmediatamente abrazó a Teresa como si la conociera de toda la vida. La sala estaba decorada con fotografías familiares, artesanías de diferentes estados de México y un altar con la Virgen de Guadalupe en una esquina. La calidez del hogar contrastaba con los nervios que Teresa sentía. Doña Luz, la madre de Francisco, emergió de la cocina secándose las manos en su delantal. A diferencia de su esposo, su mirada era evaluadora, escrutando cada detalle de Teresa mientras la saludaba con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. «Así que tú eres la psicóloga», comentó doña Luz mientras servía el pozole. «Francisco nos ha hablado mucho de ti». Durante la cena, Teresa se esforzó por mantener una conversación amena, respondiendo preguntas sobre su trabajo y su familia en Oaxaca. Don Javier parecía genuinamente interesado, pero la tensión con doña Luz era palpable. «¿Y antes de Francisco, tuviste otras relaciones serias?», preguntó la madre con un tono que intentaba parecer casual. Francisco intervino rápidamente. «Mamá, eso no...» «Está bien», lo interrumpió Teresa con una sonrisa tensa. «Sí, estuve en una relación larga antes, pero terminó hace más de 3 años». La cena continuó entre anécdotas familiares y preguntas cada vez más personales por parte de doña Luz. Cuando Francisco se excusó para ayudar a su padre a buscar algo en el garage, Teresa se ofreció a ayudar a limpiar la mesa, quedándose a solas con la madre de su novio. En la cocina, mientras lavaban los platos, doña Luz finalmente dejó caer la máscara de cordialidad. «Mi hijo merece una mujer sin complicaciones», dijo sin mirar a Teresa. «Alguien que pueda darle una familia tradicional y respetable». Teresa sintió como si le hubieran arrojado agua fría. «Con todo respeto, señora, apenas nos estamos conociendo y conozco a las mujeres como tú», continuó doña Luz, bajando la voz. «Independientes, con carreras. Al final, solo traen problemas a la familia». Antes de que Teresa pudiera responder, escucharon las voces de Francisco y su padre regresando. Doña Luz cambió su expresión instantáneamente, sonriendo como si nada hubiera ocurrido. El resto de la velada transcurrió en una bruma para Teresa, quien intentaba procesar lo sucedido mientras mantenía las apariencias. Al despedirse, doña Luz la abrazó frente a todos, susurrándole al oído: «Mi hijo no necesita a alguien con tu pasado». En el taxi de regreso, Francisco notó la quietud inusual de Teresa. «¿Estás bien? Sé que mi madre puede ser un poco intensa», dijo tomando su mano. Teresa quería ser honesta, contarle sobre la conversación en la cocina, pero algo la detuvo. El miedo a crear conflictos entre Francisco y su familia, el temor a que él tomara partido por su madre. «Solo estoy cansada», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras Francisco dormía a su lado en el pequeño apartamento, Teresa recordó las palabras de doña Luz. ¿A qué se refería con su pasado? ¿Acaso sabía algo sobre Rodrigo y su relación tóxica? Los días siguientes, Teresa intentó ignorar el incidente, convenciéndose de que solo eran los celos típicos de una madre sobreprotectora. Sin embargo, durante una cena con amigos en común, Teresa descubrió la verdad. «¿Así que tú eres la nueva novia de Francisco? Es bueno verlo feliz después de todo el drama con su ex», comentó Miguel, un amigo de Francisco que había bebido demasiadas cervezas. «¿Drama?», preguntó Teresa, sintiendo una punzada de inquietud. Miguel, sin notar la tensión, continuó: «Sí, ya sabes, con Alejandra. Esa relación fue un desastre desde el principio, pero él estaba cegado. Su madre siempre tuvo razón sobre ella». Francisco, que regresaba del baño, escuchó las últimas palabras y lanzó una mirada de advertencia a su amigo, quien finalmente captó la indirecta y cambió de tema. Esa noche, en el apartamento de Teresa, la confrontación fue inevitable. «¿Qué pasó con Alejandra?», preguntó directamente mientras Francisco se quitaba la chaqueta. El rostro de Francisco se ensombreció. Tras un largo silencio, respondió: «Fue mi última relación seria. Terminamos hace casi 2 años». «¿Y por qué tu madre la odiaba tanto?», insistió Teresa. Francisco se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. «Mi madre cree que Alejandra me manipulaba. Tuvimos algunos problemas, discusiones, cosas que pasan en todas las parejas». Algo en su tono alertó a Teresa. Como psicóloga,
Había aprendido a reconocer cuando alguien ocultaba información importante. «Francisco, necesito que seas completamente honesto conmigo», dijo Teresa, sentándose frente a él. «¿Qué pasó realmente?». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente Francisco habló, su voz apenas audible. «Hubo un incidente. Estábamos discutiendo. Las cosas se salieron de control. Alejandra me empujó. Yo la sujeté con fuerza. Mi madre entró en ese momento y le dio una bofetada a Alejandra». El corazón de Teresa se detuvo por un instante. «¿Tu madre golpeó a tu novia? ¿Y tú qué hiciste?». La expresión de Francisco lo dijo todo antes que sus palabras. No supe cómo reaccionar. Le dije a mi madre que no debió hacerlo, pero también le dije a Alejandra que ella había provocado la situación con su actitud. Teresa se levantó lentamente, las piezas encajando en un patrón que conocía demasiado bien por su experiencia profesional y personal. «¿Le echaste la culpa a ella por ser agredida?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «No fue así exactamente», se defendió Francisco. «Todos estábamos alterados y... ¿Y tu madre me odia porque cree que soy como Alejandra?», interrumpió Teresa. «¿Una mujer problemática que no encaja en su idea de nuera perfecta?». Francisco intentó tomar su mano, pero Teresa se alejó. «Mi madre solo quiere protegerme. Ella vio cómo sufrí con Alejandra y... ¿Cómo tú sufriste?». La incredulidad en la voz de Teresa era palpable. «Tu madre agredió físicamente a tu novia. Tú la culpaste a ella. ¿Y hablas de tu sufrimiento?». La revelación había caído como un rayo, iluminando aspectos de Francisco que Teresa no había querido ver. Su tendencia a minimizar los comportamientos controladores de su madre, la forma en que evitaba los conflictos a costa de la verdad, su incapacidad para establecer límites claros con su familia. «Creo que deberías irte», dijo Teresa finalmente, abrazándose a sí misma. «Teresa, por favor, esto pasó hace mucho tiempo. He cambiado, te lo prometo», suplicó Francisco. «Necesito tiempo para pensar», respondió ella, abriendo la puerta de su apartamento. Mientras veía a Francisco alejarse por el pasillo, Teresa sintió que la historia volvía a repetirse de manera diferente. Esta vez, sin embargo, reconocía las señales de advertencia. Esta vez, tendría el valor de poner sus propias necesidades primero. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Teresa. Las llamadas y mensajes de Francisco se acumulaban sin respuesta, mientras ella intentaba procesar lo ocurrido. Como psicóloga, había ayudado a muchos estudiantes a reconocer relaciones tóxicas, pero enfrentarse a una en su propia vida era diferente. Una tarde lluviosa, mientras corregía ensayos de sus alumnos en una cafetería cerca de la escuela, su teléfono vibró con un mensaje de Claudia. «¿Has visto el perfil de Instagram de Doña Luz? Creo que deberías verlo». Con el corazón acelerado, Teresa buscó el perfil de la madre de Francisco. Lo que encontró la dejó helada. Doña Luz había publicado una foto familiar con un mensaje que, aunque no la mencionaba directamente, era claramente sobre ella. La familia siempre es primero. No todas las mujeres entienden el valor de las tradiciones y el respeto a los mayores. Mi Francisco merece a alguien que comprenda que en esta familia nos protegemos unos a otros sin importar qué. Los comentarios estaban llenos de apoyo a Doña Luz, incluyendo algunos que hacían referencias veladas a Teresa como la psicóloga que se cree mejor que todos y otra manipuladora como la anterior. Teresa cerró la aplicación, sintiendo una mezcla de indignación y dolor. No solo estaba siendo juzgada injustamente, sino que ahora entendía que la familia de Francisco había construido una narrativa donde ella era la villana de la historia. Esa noche, incapaz de concentrarse en nada más, Teresa hizo lo que había evitado durante días. Llamó a Francisco. «Necesitamos hablar», dijo cuando él respondió al primer timbre. «Mañana, después de mi trabajo, en el café junto al Parque México». El lugar donde todo había comenzado parecía apropiado para esta conversación. Al día siguiente, Teresa llegó primero. El café estaba casi vacío, con solo un par de estudiantes trabajando en sus laptops y un anciano leyendo el periódico. Pidió un té de hierbabuena para calmar sus nervios y esperó. Francisco apareció puntualmente, con ojeras marcadas y el rostro demacrado, como si tampoco hubiera dormido bien en días. «Gracias por aceptar verme», dijo sentándose frente a ella. «Te he extrañado tanto, Teresa. Por favor, dame otra oportunidad.
Lo que pasó con Alejandra fue un error. He aprendido de ello. Teresa respiró profundo. Vi las publicaciones de tu madre, Francisco, y los comentarios. El rostro de él palideció. No sabías, te juro que no tenía idea. Hablaré con ella, le diré que pare. No se trata solo de las publicaciones, respondió Teresa con firmeza. Se trata de un patrón. Tu madre interfiere en tus relaciones. Tú permites que lo haga. Y cuando las cosas se complican, buscas el camino fácil en lugar de enfrentar la verdad. Francisco bajó la mirada. Mi familia es complicada, especialmente mi madre. Desde que mi padre enfermó del corazón hace años, ella se volvió sobreprotectora con todos. No es fácil para mí oponerme a ella. Lo entiendo, dijo Teresa suavizando ligeramente su tono, pero eso no justifica permitir que agreda a tu pareja física o emocionalmente, y mucho menos culpar a la víctima por ello. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Finalmente, Francisco habló. Tienes razón. He estado evitando esta conversación no solo contigo, sino conmigo mismo. Después de lo que pasó con Alejandra, me convencí de que había sido un incidente aislado, que mi madre había actuado por amor a mí, pero la verdad es que nunca la enfrenté realmente. Nunca establecí límites claros. Teresa asintió, reconociendo la honestidad en sus palabras. ¿Y qué hay de tu papel en todo esto? ¿Entiendes por qué culpar a Alejandra por la bofetada de tu madre fue profundamente injusto? Francisco pasó una mano por su rostro, visiblemente afectado. Sí, en ese momento estaba atrapado entre mi lealtad familiar y lo que sabía que era correcto. Elegí mal y perdí a alguien importante por ello. Ahora estoy a punto de perderte a ti también por los mismos errores. No se trata de perderme, aclaró Teresa. Se trata de que entiendas que una relación sana requiere que ambos nos respetemos y nos protejamos mutuamente, incluso de nuestras propias familias cuando es necesario. La conversación continuó por horas, desenterrando capas de comportamientos aprendidos, dinámicas familiares disfuncionales y miedos profundamente arraigados. Teresa utilizó su formación como psicóloga no para analizar a Francisco, sino para articular claramente sus propias necesidades y límites. «Necesito que entiendas algo», dijo finalmente. «No puedo estar con alguien que no sea capaz de defenderme, incluso frente a su propia madre. No puedo vivir temiendo que cada desacuerdo termine con tu familia interfiriendo y tú justificándolos». Francisco tomó sus manos a través de la mesa, sus ojos brillantes con determinación. «Te prometo que no voy a cometer los mismos errores. Hablaré con mi madre, estableceré límites claros. Si es necesario, buscaré ayuda profesional para aprender a manejar mejor estas situaciones». Teresa retiró suavemente sus manos. «Las promesas son fáciles, Francisco. Los cambios reales requieren tiempo y esfuerzo constante. Dame la oportunidad de demostrártelo», suplicó él. «No te pido que volvamos a estar juntos ahora mismo, solo que no cierres completamente la puerta». Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas del café, Teresa consideró sus opciones. Una parte de ella quería creer en la posibilidad de cambio, mientras otra recordaba las lecciones dolorosas de su pasado con Rodrigo. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «y tú necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que realmente entiendes el problema y estás dispuesto a hacer cambios significativos». Al salir del café, ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión. Lo que vendría después dependería de decisiones difíciles y conversaciones incómodas que ya no podían posponerse. El verano dio paso al otoño en Ciudad de México. Las jacarandas perdieron sus flores violetas y las primeras lluvias refrescaron el aire contaminado de la metrópolis. Para Teresa, los meses transcurrieron en una rutina reconfortante. Sus clases en la escuela, sesiones de terapia personal que había decidido retomar y largas conversaciones con su familia en Oaxaca, quienes la habían apoyado incondicionalmente cuando les contó sobre la situación con Francisco. Una tarde de octubre, mientras Teresa calificaba exámenes en un pequeño café de Coyoacán, su teléfono vibró con un mensaje de Francisco. A diferencia de sus primeros intentos desesperados por reconciliarse, sus comunicaciones recientes habían sido respetuosas y espaciadas, respetando el tiempo que ella había pedido. «Hoy tuve mi primera sesión de terapia familiar con mi madre. Fue difícil, pero necesario. Si tienes tiempo, me gustaría contarte más en persona, sin presiones».
Teresa sintió una mezcla de sorpresa y cautela. Durante estos meses, había reflexionado mucho sobre su relación con Francisco. Reconocía los sentimientos genuinos que habían compartido, pero también entendía que el amor no era suficiente sin respeto mutuo y límites saludables. Después de considerarlo, respondió acordando encontrarse el fin de semana en el Parque Hundido, un lugar neutral y público. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave. Teresa encontró a Francisco sentado en una banca, alimentando a las ardillas que se acercaban confiadas. Se veía diferente, más sereno, con una presencia más centrada que Teresa notó inmediatamente. «Gracias por venir», dijo él, sin intentar abrazarla o besarla, respetando el espacio que ella había establecido. Caminaron por los senderos del parque mientras Francisco le contaba sobre su proceso durante los últimos meses. Había encontrado un terapeuta especializado en dinámicas familiares y codependencia, y después de varias sesiones individuales, había convencido a su madre de asistir juntos. Al principio se negó completamente, explicó Francisco. Para ella, la terapia era cosa de gente débil, pero cuando le dije que era importante para mí y para nuestra relación como madre e hijo, finalmente aceptó. La primera sesión había sido tensa, con doña Luz a la defensiva y Francisco luchando por expresar sus sentimientos sin caer en acusaciones. Pero el terapeuta había logrado crear un espacio donde ambos pudieron comenzar a explorar patrones dañinos que se remontaban a generaciones. «Mi abuelo era un hombre muy autoritario», continuó Francisco. «Mi madre creció viendo cómo él controlaba cada aspecto de la vida familiar. Cuando se casó con mi padre, quien es mucho más tranquilo, encontró la oportunidad de tener el control que nunca tuvo en su infancia». Teresa escuchaba atentamente, reconociendo los ciclos intergeneracionales de comportamientos que había estudiado en su formación como psicóloga. «¿Y cómo ha reaccionado ella a estas sesiones?», preguntó. Francisco sonrió levemente. «Sorprendentemente, después de la resistencia inicial, ha sido valiente. En la última sesión, lloró mientras hablaba de su propio miedo a perderme, de cómo su forma de protegerme estaba realmente alejándome de ella». Se detuvieron frente a un pequeño estanque donde algunos niños jugaban con barcos de papel. Francisco continuó, su voz más seria. «También he hablado con Alejandra. Le pedí perdón por no haberla defendido, por haber minimizado lo que pasó. Fue una conversación difícil pero necesaria». Teresa sintió una punzada de sorpresa. ¿Cómo reaccionó ella? Al principio con mucha rabia, que tenía todo el derecho de sentir. Luego me agradeció por reconocer finalmente mi parte de responsabilidad. No somos amigos, ni lo seremos, pero al menos pude ofrecerle la disculpa que merecía. Continuaron caminando en silencio por unos minutos, procesando la conversación. Teresa notaba el cambio en Francisco, la forma en que asumía responsabilidad sin excusas, cómo hablaba de sus errores sin autocompasión, pero también sin excesiva autocrítica. «¿Y tu madre? ¿Sabe que nos estamos viendo hoy?», preguntó finalmente Teresa. Francisco asintió. «Sí, de hecho me pidió que te dijera que le gustaría hablar contigo algún día, cuando estés lista. No para justificarse, sino para disculparse». Teresa no pudo evitar su escepticismo. «¿Realmente crees que ha cambiado tanto?». «No espero milagros», respondió Francisco con honestidad. «Este es un proceso largo para todos, pero está haciendo un esfuerzo genuino. Ha dejado de publicar esos comentarios pasivo-agresivos en redes sociales y ha comenzado a cuestionar algunas de sus creencias más rígidas sobre cómo debe ser una familia». Se sentaron en otra banca, esta vez frente a un mural comunitario que los vecinos habían pintado recientemente, representando la diversidad de familias mexicanas contemporáneas. «¿Y tú, Teresa? ¿Cómo has estado estos meses?», preguntó Francisco, genuinamente interesado. Teresa le habló de su propio proceso, las sesiones de terapia que había retomado para trabajar en sus patrones de relación, el viaje a Oaxaca para reconectarse con sus raíces, los nuevos proyectos en la escuela donde trabajaba. «He aprendido mucho sobre mis propios límites y lo que realmente necesito en una relación», concluyó, «incluido el valor de no apresurarme, de tomar decisiones desde la calma y no desde la carencia». Francisco la miró con una mezcla de admiración y nostalgia. «Siempre fuiste la más valiente de los dos.
Yo necesité perderte para despertar y enfrentar mis propios demonios. Mientras el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rojizos, ambos reconocieron que se encontraban en un punto de inflexión. No era el final de su historia, pero tampoco una simple continuación de lo que habían sido antes. «No sé exactamente qué sigue para nosotros, Francisco», dijo Teresa con sinceridad. «Valoro los cambios que estás haciendo, pero también he aprendido a valorarme a mí misma lo suficiente como para no apresurar decisiones importantes». Francisco asintió, tomando suavemente su mano por primera vez en meses. «Lo entiendo. No te estoy pidiendo que volvamos a donde estábamos. Te estoy invitando a que construyamos algo nuevo, algo más sólido, tomando el tiempo que sea necesario». Teresa no retiró su mano. En ese pequeño gesto había una promesa implícita, la de darse la oportunidad de redescubrirse mutuamente, esta vez con los ojos abiertos y las lecciones aprendidas. «Paso a paso», dijo Teresa finalmente, con una pequeña sonrisa que reflejaba esperanza cautelosa. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, el sol poniente proyectaba sus sombras alargadas sobre el pavimento. Dos siluetas separadas, pero caminando en la misma dirección, como un símbolo de lo que podría ser. Una relación construida no desde la dependencia o la idealización, sino desde el respeto mutuo y el crecimiento compartido. El futuro era incierto, como siempre lo es. Pero esta vez, tanto Teresa como Francisco avanzaban hacia él con mayor conciencia, con herramientas emocionales más sólidas y, sobre todo, con la valentía de enfrentar sus verdades, por incómodas que fueran. En las calles de Ciudad de México, entre el bullicio y el caos de una metrópolis que nunca duerme, dos personas imperfectas intentaban escribir un nuevo capítulo, uno que quizás no tuviera un final feliz perfecto, pero sí uno honesto y profundamente humano.